La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Tenemos un listado enorme de problemas, pero hay uno que para el movimiento sindical es una prioridad impostergable. No alcanza más con declaraciones y con firmas de acuerdos, porque no está en duda acá la buena intención de nadie, Pero para el movimiento sindical es la hora, es el momento, en esto de dar señales, de declarar la emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y la adolescencia. Es el momento de anunciar un plan de erradicación de la pobreza en la infancia y en la adolescencia. El Uruguay puede financiar un plan integral para la erradicación de la pobreza infantil. ¿Y por qué digo que lo puede hacer sin afectar el presupuesto? Lo puede hacer porque el pueblo uruguayo tiene que saber que el año pasado el sistema financiero ganó nada más ni nada menos que 1.500 millones de dólares de ganancia, que las agroexportaciones el año pasado facturaron ni más ni menos que 35 millones de dólares por día, que una multinacional que hace uso de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional, como UPM, se lleva por día más de 1.200.000 dólares de ganancia. En ese contexto, ¿no podemos derrotar la pobreza infantil del 20% de nuestras niñas y niñas? Que nos lo expliquen, porque no lo entendemos. Bueno, allí estábamos escuchando algunos tramos que editamos de lo que fue la intervención del dirigente integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, docente de filosofía, militante social, Sergio Sommaruga. Nos parecía importante porque en su momento ese discurso nos pareció algo diferente, algo desafiante, algo provocador, y así se lo hicimos saber además a Sergio Sommaruga en su momento. Pero además el pasado fin de semana tuvo lugar el Congreso del PIT-CNT. También allí hubo algunas posturas diferentes, más allá de que todos los dirigentes y todas las dirigentes del PIT-CNT concluyeron que había sido una instancia donde se han reforzado la unidad y el compromiso del movimiento sindical en lo que sigue siendo una central única de trabajadores, algo que es visto desde fuera de fronteras como un logro que es muy difícil de conseguir. Pero esta mañana, problemas de tránsito, como decíamos anteriormente, conversando con Sofía, nos han impedido tener aquí en estudios a Sergio Sommaruga, pero lo tenemos telefónicamente. Sergio, un abrazo, gracias por atendernos igual en esas condiciones. Les agradezco a ustedes, a ti Álvaro, a todo el equipo de la radio, y un saludo a toda la audiencia. Estoy a 5 minutos de la radio, pero bueno, el camino hasta acá fue bastante tortuoso, digamos, fue excesivamente lento. Sí, lo hubiéramos esperado el encuentro presencial, pero se nos termina el info, entonces preferíamos conversar telefónicamente. Decía un discurso diferente, el que tú compartías en ese 1 de mayo, sacudiendo un poco la modorra que a veces nos ataca a los uruguayos, que aceptamos algunas premisas como válidas sin cuestionarnos demasiado. ¿Esa era la intención? Y bueno, la filosofía nos acompaña como la sombra acompaña el cuerpo. Y la filosofía busca siempre incomodar, haciéndolo con argumentos y reflexiones y no con descalificaciones o adjetivaciones excesivas. Por eso intentamos hacer un recorrido enunciativo que lograra combinar ambas cosas, ¿no? La máxima fortaleza en la argumentación que estuviese a nuestro alcance, con el respeto en las formas, pero también con una dosis de pasión, porque una de las cosas que me llevó a asumir el riesgo de intervenir sin lectura fue que quería transmitir lo que me pasa a mí cuando hablo de estas cosas, porque es lo que nos pasa a la gran mayoría, que te
palpita el corazón, se te hierve la sangre, están las emociones en la comunicación de las ideas, y eso era un poco la impronta que queríamos compartir con el resto de los trabajadores y las trabajadoras en este día tan importante. ¿Sabés que te voy a pedir si movés un poquito el micro, el teléfono, porque estaba saliendo con un poquito de distorsión? A ver, ahí va. Hola, ahora sí, parece que está mejor. Bueno, y eso de alguna manera también era un posicionamiento hacia el Congreso que tuvo lugar el pasado fin de semana. No. Para el Congreso ya venía un proceso de acumulación de intercambios, de reflexiones, de debate dentro del movimiento sindical, que se reflejó en la elaboración de los documentos, que fueron los insumos principales en el momento de procesar la discusión dentro del Congreso mismo. Lo que sí, de alguna manera, nos parecía importante era marcar posicionamientos sobre la fuerza que tiene el movimiento sindical hacia el nuevo gobierno, hacia también el gobierno saliente y económicamente hacia la sociedad toda, ¿no? El reclamo de verdad y justicia, el planteamiento de darle prioridad nacional a la erradicación de la pobreza infantil y en las adolescencias, la necesidad de reforzar el sistema, la política de apoyo al sistema educativo con el 6+1 para el presupuesto, la reducción de la jornada de trabajo, el cambio de esquema de financiamiento de la seguridad social como política pública que refleja derechos humanos, es decir, un conjunto muy importante, reclamo, el ir hacia una política laboral de calidad en el marco de la discusión de la estrategia de desarrollo nacional. Sí, fue un acto cargado de ideas, no fue un acto panegírico, no fue un acto meramente denunciativo o meramente reivindicativo, fue un acto en donde largamos un conjunto muy importante de propuestas programáticas, de proyectos de futuro. Por eso a veces nos llama la atención algunas declaraciones como la del ex candidato del Partido Nacional de que no había escuchado propuestas. Entonces parece que eso es negar al interlocutor y nunca es una actitud positiva desde el punto de vista de la construcción democrática, negar al que piensa distinto, ¿no? Y en el Congreso, allí el viernes no se llegó como podía haberse supuesto desde fuera, digamos, de quienes no participamos del Congreso, más allá de que seamos trabajadores y afiliados a nuestros sindicatos, y allí hubo que ir a una elección. Tú ibas allí en una de esas listas. Era la primera vez que se presentaba esa lista que tú integraste, ¿no? Sí, la lista fue bastante digamos, pegada al Congreso, se constituyó 2 meses antes. Inicialmente era la lista 2 porque íbamos a ir solo 2 sindicatos, es una lista muy pequeña, digamos, tomando en cuenta que la característica del comportamiento electoral en el movimiento sindical es que los sindicatos votan la lista que integran a los efectos de poder estar en el ejercicio del voz y voto dentro de la mesa representativa. Luego de esas dos, de presentada la lista, se fueron sumando sindicatos, llegamos a un máximo de 5, dentro de ellos la UCRUS, que es la trabajadores y trabajadoras de recolección de residuos sólidos urbanos, que para nosotros fue precioso que estuvieran con nosotros, lo que significa en el PCNT que queremos colocar como prioridad a los trabajadores que están más vulnerados, muchas veces con dificultades enormes para sindicalizarse. Después nos acompañó también 2 sindicatos más, como Clínicas y AFUTU, pero claro, terminamos con una votación que fue la del doble de los delegados que efectivamente nos iban a votar de nuestros propios sindicatos, los 5 que integramos la lista. Así que salimos muy conformes, pero salimos muy conformes también porque se resolvió la votación o la conformación de la mesa representativa por voto secreto y directo de los trabajadores y las trabajadoras. El estatuto del PCNT prevé 2 mecanismos igualmente legítimos, igualmente democráticos: el del acuerdo en el marco del funcionamiento del Congreso o el de la elección por voto secreto. Nosotros propendíamos a que esta última sea la manera en que se resolviera, por 2 razones básicamente. Una, para dar una señal de comunicación clara a la sociedad, de que el PCNT elige a sus dirigentes y a sus dirigentes
con voto secreto, y por otra parte también para ponderar de forma mucho más cristalina, mucho más transparente, la ponderación de las distintas formas de pensar que hay en el movimiento sindical. Entonces nos parecía como una premisa mucho más sana para el relacionamiento ulterior de las distintas corrientes o sensibilidades que cohabitan en un PIT-CNT Agro, que como decías tiene una característica muy singular, que es uno de los pocos países del mundo que tiene un movimiento sindical único, y eso hace que sea muy diverso, porque estamos todos y todas dentro de una misma casa, dentro de una misma estructura, y por lo tanto hay que saber gestionar también esa diversidad. Sin duda. Ahora, también cuando uno se plantea, por ejemplo, hacer una nota de estas características y hablar de lo que ocurrió en este caso en el Congreso del PIT-CNT, o puede ser en algún otro sindicato de trabajadores y trabajadoras, percibe que hay por parte de la mayoría de los medios un interés específico justamente en los mecanismos que se utilizan para la elección. Pero yo no me entero qué pasa, por ejemplo, en la elección de algunas agremiaciones de industriales, por ejemplo, o de comerciantes, o de patronales, por decirlo de una manera muy clara, ¿no? Una de las cosas que me parece que fue como un punto ciego, ¿no? Algo que está pero no se ve, es la dimensión significativa del ejercicio de la democracia que se hizo en el Congreso. Participaron más de 1.100 trabajadores y trabajadoras de todo el país, de distintos sectores de actividad, del área pública, del área privada, del área de servicios, de la producción manufacturera, del área de la producción agropecuaria. Es decir, una diversidad significativa de procedencias del mundo del trabajo, 48 horas, 2 días, intercambiando, discutiendo, presentando mociones, votando. Yo presencié las comisiones temáticas del Congreso, que eran 3, en función del orden del día del Congreso, y había 500, 600 trabajadores en alguna de las comisiones, en otras 300, en otras 400, y el nivel de participación, de educación, pidiendo la palabra, argumentando, escuchando, diciendo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, votando, una escuela de democracia participativa y deliberativa que no sé, y esto no lo digo como autobombo, porque el movimiento sindical tiene mucha autocrítica en curso, mucha cosa que mejorar, pero yo miraba eso y decía, esto es una pequeña ágora democrática, esto es una escuela de democracia, ¿no? Y no sé cuántas organizaciones hacen eso. Después sí, está el foco puesto en quién va a ser el presidente, quién tiene más votos. Bueno, ahí hay una especie de inclinación de los medios de prensa a encontrar en eso la noticia, pero también hay que decirlo dentro de los propios dirigentes sindicales. Muchas veces la preocupación al final del día es quién saca más votos, y bueno, en parte es entendible, pero yo realmente, y no porque sea un ser de luz, quiero reivindicar la otra parte. Yo me quedaba admirado viendo eso, el nivel de 600 personas anotándose, haciendo uso de la palabra, discutiendo, estando en desacuerdo, presentando mociones. Cuando uno se abstrae un poco y miraba ese espectáculo, decía, esto es la democracia caminando, ¿viste? Fue realmente muy, muy interesante, sin desmedro de que siempre hay aspectos democráticos a mejorar, ¿no? Y bueno, eso es la sociedad misma, ¿no? Es así. Ahora, cuando nosotros comenzábamos con ese tramo, que en realidad decía son distintos tramos de tu intervención el 1 de mayo y lo que ocurrió en el Congreso, para de alguna manera ir sintetizando esta charla, cuenta de mayor cantidad, ¿cuáles son las urgencias entonces que se marcó el PIT-CNT, el movimiento sindical, para los próximos años? Bueno, es importante señalar que como corolario de todo ese proceso deliberativo se adoptó por el 90%, 9 de cada 10 integrantes del Congreso, delegados y delegadas, votaron un documento que consagra un conjunto de medidas a nivel de plataforma reivindicativa, o sea, medidas de corto plazo para plantearla al gobierno nacional, para darle soluciones concretas a problemas concretos, y después un conjunto, una batería de medidas con perspectivas de concreción de mediano y largo plazo. En materia de medidas al corto plazo, venimos un periodo de mucha regresión, tanto en materia de política laboral, política salarial, legislación del trabajo y presupuestal.
Entonces hay una serie ahí de orientaciones hacia los consejos de salarios que van a arrancar ahora el mes y medio, en donde se va a discutir el salario, derechos laborales, condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay, la discusión presupuestal, ¿sí?, para inyectar más recursos en materia de vivienda. Tenemos un déficit habitacional acuciante, una verdadera situación de emergencia nacional ahí, la necesidad de robustecer el presupuesto en investigación, desarrollo y en materia de políticas educativas, seguridad social, salud, en fin. Después hay también un tema que nosotros hemos puesto mucho ahínco, que es la convocatoria a un proceso multipartito para en Uruguay discutir el Uruguay, el país del futuro, el país que queremos, y nosotros a eso le hemos llamado la Estrategia de Desarrollo Nacional, en donde creemos que hay que rediscutir lo que llamamos en el 1 de mayo el chip, ¿no? Que este aforismo, que algunos se lo asignan a Einstein, de que si queremos cosas distintas no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, decir, bueno, esto metafóricamente es lo que decíamos de cambiar el chip en relación a la macroconducción del proceso social económico del Uruguay, ¿no? ¿Qué rol juega ahí la sociedad, el bien público y el Estado? ¿Y qué rol se le va a asignar al mercado? Porque nosotros entendemos que hay evidencia empírica significativa de que cuando el mercado es quien tiene la conducción del proceso social y económico de un país, no se resuelven los derechos postergados de las grandes mayorías. Ahí tenemos más de medio millón de trabajadores y trabajadoras con problemas significativos de empleo, por el subempleo, la desocupación o la informalidad, medio millón de trabajadores que trabajan hasta 40 horas semanales que ganan 25.000 pesos, el desempleo juvenil que triplica el desempleo de los adultos, el 40% de los gurises de los barrios de la periferia que van a estudiar con problemas de subalimentación, y que eso después evidentemente que incide negativamente en los procesos neurológicos del aprendizaje. Es decir, el mercado no ha resuelto ninguno de los grandes dramas de nuestro pueblo, si bien el Producto Bruto ha crecido, a veces con mayor velocidad, a veces con menor velocidad, pero yo lo decía el 1 de mayo, en el periodo de 1996 al 2024 el Producto Bruto creció un 130%, y el Uruguay no pudo resolver ninguno de estos problemas. Sin embargo, el 1% más rico es poseedor de la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre. Por eso, bueno, con el respeto que corresponde, obviamente, pero impugnamos el paradigma de el Uruguay necesita crecer. Nosotros decimos, el Uruguay necesita desarrollarse, y como un subproducto del desarrollo está el crecimiento. Pero si no colocamos el desarrollo por encima del crecimiento, el país puede evolucionar económicamente, pero los frutos de esa evolución quedan detentados en una minoría privilegiada que sigue concentrando poder y riqueza, como pasa en el mundo, pero los problemas de la humanidad, que son los problemas de los derechos, que son los problemas de las libertades, siguen quedando postergados. ¿Cuáles son las ventajas, ya para finalizar, Sergio, de recomendar o no a los trabajadores y trabajadoras estar afiliados a sus sindicatos? Bueno, mira qué interesante, porque decíamos también que es el congreso más grande de la historia del PIT-CNT, con más trabajadores y trabajadoras afiliados a su sindicato y con más sindicatos. Luego ha venido un periodo muy duro, ¿no?, de mucho hostigamiento, tanto en política laboral, en política salarial, en legislación, de cercenamiento del ejercicio de derechos sindicales, como fue el periodo pasado, pero también con una matriz discursiva muy hostil hacia la organización sindical, ¿no? Y así todo el movimiento sindical uruguayo, la clase trabajadora uruguaya se autoorganizó. Hay una intuición, el trabajador tiene esa intuición de que es mejor estar sindicalizado que estar al desamparo. Pero el mensaje que hay que transmitirnos es el mensaje esencial de la ayuda mutua. Las sociedades no evolucionan por la competencia, sino que evolucionan por otro factor subyacente, con menos propaganda y publicidad, que es la ayuda mutua. La cooperación es la base del desarrollo. Y el trabajador, cuando coopera con otro afiliándose a un sindicato para luchar por sus intereses comunes, por sus objetivos comunes, no solo se beneficia a sí mismo, sino que beneficia a los demás igual que él, y en última instancia a las sociedades. Porque, y termino con esto, cuando los trabajadores en 1886 lanzan la huelga internacional por la lucha por las 8 horas, cuando se trabajaba 10, 12 y 14 horas, se buscaban beneficiar a ellos y a su familia, claramente, porque estaban con jornadas laborales extenuantes que no les daban para vivir el resto de la vida, digamos. Pero
pero no solo consiguieron eso, esa reivindicación tan importante de la limitación de la jornada de trabajo, sino que le dieron un salto a la civilizatorio a la sociedad entera. La sociedad se convirtió en algo mucho mejor de lo que era cuando los trabajadores pasaron a trabajar 8 horas. ¿Por qué? Porque hubo 8 horas para vivir mejor, para descansar, para estar en familia, y 8 horas para recrearse, para tener espacios para la cultura, el paseo, la diversión. Mejoró toda la sociedad. Entonces, cuando el trabajador se organiza, no solo lucha por él, que es legítimo, no solo lucha por sus iguales, que es legítimo, sino que lucha por mejorar la sociedad, y eso ya no es legítimo, no solo legítimo, sino que es deseable. Sergio, un gustazo como siempre, gracias por estos minutos, y bueno, en la próxima seguramente coincidiremos aquí en estudios. Un gran abrazo. Gran abrazo para ti, para los compañeros y las compañeras de la radio y para toda la audiencia que tuvo la paciencia de escucharnos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Presentó Banco República para las nuevas Browmaster.